Saludos cordiales. Estamos acá en la ciudad de Luque, fracción Primavera. Estamos en la casa de doña María. Venimos para hacer nuestro programa Camino de Santidad, para hablar acerca de la vida del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado. Le damos gracias a Dios por este hermoso día en que nos regala la vida, nos regala la salud. Presentamos también a la Santísima Virgen María nuestros ruegos para que ella interceda por nosotros y pedimos el auxilio del siervo de Dios, el presbítero Julio César. Vamos a iniciar este programa elevando esta oración por la pronta beatificación del siervo de Dios, el presbítero Julio César. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, maestra para María, muchas gracias. La hora de recibir abuela Anderoga. Ay, por a la bello abuela, gato abuela me abuela, oye jugar pues o me pues. Y importante que María yo mo que está tranquilo por guaraní, yo para castellano, ¿ves? Sí. Importante la allí cuando a mí vais a andar de experiencia y donde yo mo está aquí por teléfono mano de casa y me dice vais a para la país Julio Orenda veremos Sí. Hoy pedí peregrinación de jóvenes o de Capilla Cristo Rey. Ajá. De jóvenes. Sí. Pero pero ahí como la catequesis de niños, mis ideas. Sí. Entonces me voy la de jóvenes, pero hoy el Monseñor Zacarías Martínez, hoy la cura párroco de Nuestra Señora del Rosario. Pepe la jóvenes, la hombre uke hija, pete ipa y la uku ipe, Omanoa Cuema, que oye visita a un lugar. Se ve, se me mudó y botella porque era para jóvenes. Sí. O para la celebración, yo sé. Hay que hacerse ir la mopa vea. La pero se negocia la jaiba. Sí. Entonces, ayuda para a mover la semana a preparar se hace dormir. Pero se acá se me era la hoja. Au pei ojo hikwe. Ara Hauho wahehikwe pakarayo hasapao. Daiguaise la pa iba y la se me mueve. Pero para la estandarte de Cristo Rey. No eso. Va a eso. Eso ve a peor hija imagen. Upea llevó así o sí. Vais allá, está ya de Yahuaje. Yo ya había sido la misa, la Monseñor Zacarías.
porque o bebê depois lá para ir para momento. Ao pé, se no es se me muda así, ahora con la llave de la capilla. Se no hija y se mamá, ellos también dejan la estandarte de Cristo Rey. Amo espalda, se da no embala, se mía, jaula se me muda la y camioneta veja a escalar estandarte. Halo hola la y se le goe. Sí. O pero fueron guajeo y punruta ya en la misa. Se Moisés llegué la estandarte. Hay que la tuba. La diácono oyembo la oyembo ya veces no. Hoy desde asiento la Santísimo hija y se guapo bebé. Le quay bà lo yêu hoa se po este ya que llema. Sí. De mantecola se verúa. Se la padre Julio pues le quay y su ni la esa y la coa. Sí. Hay un pedo ve. Como el ga, hay en calma. Mi paz, me se ve. Ao pe, oye, se baja a putarse. Se va a visitar la Santísima. Del día que la se vendaba allá, se montó. Porque se oye en la año de ya. Eso es você, antes de ese, de para hoy. Había sido la Santísima Besejara, llevé el año de su fe. Au pei, o para la misa, pues ese año, año son la hija de Santísima. Ya iba año, mo hija, eso ve, de la cerúa, ya se debe, eso ve. Añe, día. Pesa eso. Au pegó. Añe moí la pesa que hija y me bebé. A esa la cesa que bebe de la y ya blanco. A esa la y plumia entero. Por la jovanda esa. Ahí se ve. Cuando están debe. La rico tercero, ella estaba ahí, oro asumía merendape, ella poco oración, y se ve. Jaupecha vea mañana, porque me con la peñañe suja, o la coja, jaupe vea mañana, al SPA. Upea la mañana, ya la subí. Hare con la se pobre. Cuando igual es. Upe, ahí upe veo mi pasa, recoja, a mañana seja. Hoy ves la puerta, la cotuí, esa la, hoy qué upe ve. Upe que se, opa upe hace. Las me murienda, ve sube. Mami la paico abewa me hacer. Va ella ma pa mamá ese. Eso coa la cual. Tú ya esa mija. Cuando el padre Julio dice. Home mío se coa la paico abewa. Pero esa guapa dice. Se va a salón que me puerta y ve la mañana y la joven porque ella ve Santísimo. Ahí dice, no puede ser, mamá, ya va a empezar ya otra vez. Aquí, agua, dice, sí, se va a ver la se cree.
Obvia la semana en la vez de julio. Hombre, de cuál se opa y la huesa en la voz en la jova. Hombre, ese coa. Jeruya de mis. Cuando y la oración del Padre Julio. Y allí voy a su peje. Y yo gato de ver ni a penar de me buscar. Dice. Sí. 4 veces, o la mayor la oye dedicada a la iglesia. Sí. Por ejemplo, 48 años, soltera. Hasta, oye, bueno, upea yo. Hace la Pablo Aguilar, o a la Argentina, y de cuando va a lo oye jugar su. Upea la Ujoa. En el 3 días yo hago la muy gola. Sí. O la y su o la tía hacen más huevo o busay y congelado. O busay y oñesrena lo cual lo llevo. Todos los doctores. Cuando yo seguí, veo por la Argentina, o veo oye, si yo veo que haga la pesa. O veo se da ver la pujare. Hace mando a la cuadra, digamos, la Biblia, pues se ve. Haya apoye, dice todos los días la oración. La oración. Ayude la familia fuera. Sí. Ah, pues se mandó a Jesús, Pablo Jesús. Ella llevó mi oración, coba. Pues cuando se iba, yo me se ve. Sí, ella, pues. Haro ya, pues. Habe animo ese. Hace voy a ver con boa pusilla, seinga. O yo vale, hare con de colchonesa. A bebé, animo la gente uno ore con la descanso. O qué bebé, o bebé. Animo ese roñembo, Habe sube, otra fotocopia. Coba, dice P original. Hay repartida donde ella, jamás en ello oreja eso. Y se ve, hay botar trabajo, porque no recoge. Eso es, ya lloré algo tuyizaba, porque cuando se ve, la me no haré. Ani que lloré cosa misia, eso es. Sí, amore José, hace cuando se la Paraguay. De José la y por México, eso. Allá lloré la rejo Juan, pero de rejo no. Se guarda la Virgen Guadalupe en la vez. Ahí se sube. Entonces, de sube allá como ánima agua, supe porque iba a ir y por. Así dice. Veo ahí se ve. Ya veo así, tu por ahí te dice. Hasta bueno, lo que yo venía a presentar. Si ya rara, copere. Ojo. Veo la empresario, hoy votaba más. Ojo, la México. Bueno, doña María, y por ahora, sea ya por ti comentario hinalander, ya, ambumita castellano, Sí. bueno, a ver, doña María, ni, joven, doña María está contando una linda experiencia, cómo ella le conoció, cómo conoció la devoción al siervo de Dios, la devoción del presbítero Julio César. Bueno, y su hijo, integrante del grupo juvenil acá, de la capilla Cristo Rey, habían organizado con el monseñor Zacarías Martínez un viaje hasta Ubicuí, una peregrinación en realidad. Bueno, y doña María estaba contando que ella también quería irse,
pero como no formaba parte de ese grupo juvenil, se quedó en la casa. Sin embargo, el grupo juvenil se olvidó de llevar la pancarta de Cristo Rey. Entonces su hijo le llama a ella y le dice, bueno mamá, nos olvidamos la pancarta y tenés que venir vos, traernos esa pancarta. Entonces ella habló con otro hijo que tenía un medio de transporte, un vehículo, y fue hasta Ubicuí para llevar esa pancarta, y ahí se integró con el grupo juvenil acá de Fracción Primavera, Cristo Rey, de la capilla Cristo Rey. Bueno, llega allá, se hace la misa y ella encuentra un lugar delante mismo en el banco, un solo lugar que estaba libre, y se sienta ahí. Bueno, y al término de la misa, ya cuando toda la gente habían salido afuera, ella estaba arrodillada en adoración frente al Santísimo, ve que se le acerca una persona vestido con los hábitos del sacerdote, ornamento sacerdotal. Le vio, pero ella no levantó la vista y no le vio la cara. Y esta persona con hábitos, con ornamentos sacerdotales, le entrega la estampa que ella tiene en su mano. Le entrega la estampa que tiene en su mano. Y bueno, entonces el sacerdote le dice para que recurriera en los momentos difíciles, importantes de la vida, que recurriera a esta oración, que leyera esta oración. Y esta estampa es la estampa del siervo de Dios, del presbítero Julio César, y atrás está la oración a través del cual se pide por su pronta canonización. Ella dice que finalmente vio a ese sacerdote alejándose, caminar, y se fue y entró en una piecita. Bueno, esa piecita es la piecita donde está dentro del templo de Ubicuí, es la piecita donde están las urnas que contienen los restos del siervo de Dios, del presbítero Julio César Duarte Ortellán. Bueno, a partir de eso ella está comentando algunas experiencias importantes ya que ella está teniendo con gente con quienes ya ha empezado a rezar. Bueno, vamos a continuar hablando en el segundo bloque. Vamos a hablar de la experiencia ya de acá doña María a través de las personas con quienes ella logró rezar. Entonces ella le comentó eso a su hijo. Mira, hay un sacerdote que me entregó. Su hijo le dijo, no puede ser mamá, ¿qué estás pensando? Porque acá no hay otro sacerdote, solamente el monseñor Zacarías, por eso la misa celebró él, no tenemos sacerdote en este momento acá dentro del templo. Entonces ella cree que el sacerdote que se le acercó a ella fue el propio siervo de Dios, el presbítero Julio César. Bueno, muy bien, una linda historia con un contenido espiritual muy importante. Estamos escuchando acá en la casa de doña María. Vamos a poner fin a este primer bloque y en el siguiente bloque vamos a estar hablando ya de otras experiencias ya que ella tuvo a través de la oración que le ha beneficiado a personas que recurrieron también a ella. Bueno, volvemos enseguida. Desde Ñandeyarañe, el primer canal católico del país, te invitamos a vivir una experiencia de fe inolvidable.
Del 10 al 15 de diciembre del 2025, peregrinamos a los santuarios marianos mexicanos en compañía espiritual del Padre Víctor Luis Cabañas. Visita la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, camina por los caminos de la fe y revive el milagro que cambió la historia de América. Incluye billete aéreo, traslados, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, actividades, guía, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Reserva tu lugar hoy mismo con Monditour Viajes al 0983-399-300 o con el Padre Víctor Luis al 0986-404-603. Ñande Yarañe, comunicando la fe, uniendo corazones. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Guarajuisha, Paraguay, Teojesapema, Paí Duarte, Ortelladores, Cobé, Ñamberú, Gese Ollero, Viaba, Peomema, Tesaitura, Guapu, Apabe, Imita, Huibe, Amoca, Azapape. Muy bien, estamos de vuelta. Seguimos acá en la casa de Doña María. Muy contento en escuchar esta hermosa experiencia. Y bueno, Doña María, de un behuina de que 3 días a hueve, pean un tiempo ya por la buena la y ves a están para la recibir a hueve. Haga 20 años. 20 años fuera. Sí. 20 años fuera. Bueno, Hamba, upein de un behuina aquí, buena en David, jugador de fútbol. Sí. De Rógabe. Geraba. Pablo César Aguilar. Bueno, uy, que Pablo, oye, preocupa, de que tú se sube ahí fútbol, porque te la trabajo, sí, ahí. Ahí vaso no funciona y había sido. Hoy me dejame está congelado. Ya. Ese entrenamiento, ojo, charla, ¿ves? O pues mañana lo guardemos para hoy. Sí. Ahora, se obediente más la. Usted va, porque, viste que, pues, la gente fuera. Iba a ir a porte porque no hay problema, y ojo, la doctor, que esa médico hace creolina jucasue. Porque es covicio, pesaje y allá. Pero son de para la oreja. Sí. Solamente se la lleva en nivel oración. Ya pues en Padre Julio oración. Sí. Yo eso era el trabajo a la México. México pues jugar. Sí. A Pepe Oibe. Ahí América o Club Azul, pero que es un club importante, ¿verdad? Tijuana. Sí. Bueno, hacerla, ojo, bebeja, que hice verla, o yo pedía manteana, porque la vaso no funciona, se mandó a poner o yo pedía, o yo pedía, a Pepe Adular lo debe la promesa la Padre Julio. Hoy se haya para hoy familia Pete y mi tacuña la mayor. Sí. Me use ver la
diciembre, hay vacaciones, güey. Sí. Ahí se la... y problemas a la iba, sobre todo yo pelada. Eso es bueno. Ya hasta la... la 5 la... México, y enseguida yo. Sí. Porque yo debe pues coabe. Sí, sí. La oveja el rojo, a rojo pujare. Rojo no la pujare. Se upe ya iguamamo para ir la cuerpo allá, la cajón. Sí. Que upe yema. Upe rojo ya upe ve mireco. Pablo, a rojo. A rojo no muaje, en la 9 de la noche la uico ibe. A rojo la ve, oíjame me la cotu y la vidrio de lo poco ya se copé. Sí. A eso es, ve a ver yo de cirugía. Jamás eu pelei por vea. A eso es. Ay, yo pedacea. Pues taller con la ciencia, la otra vez la petein te cuando y coime. Hande gato eso. How poco la vidrio. Hey se ve. Ayure sueña veo la recoger jamás la mitad ese. Eso es. Ani que ayure petein ayure mosco y eso. How se conoce la mellizo. A la mire coge ya beba pesa no a eso no ayude y pema. Jalegalme deja de la padre Julio. Me mina sobre la mosco y ja pe o vale más. Joa que oía pe ayude. Sí. Pero yo how llega a México. Se haré con la hueruma, se la secuacía, o ya poca. Upe ojo a upebe. La padre Julio Bayure, la incluye la América. Eso ve. Pablo, o se cambió de ese hasta la Virgen de Guadalupe, veas. Pues se hace pea. Sí, o se la cambió. Digo, ojalá la final. La tecnología, vengo a educarse, el helicóptero, bebé, y la jugar con la camión. Eso le mando a que de compromiso de llego, oye, ese. Así ya me va. Y la campeón. Peo. Porque me hacía la plata, ella preparaba una novela, ore, pasaporte completo, visa. Rojo la tu basilena. México, pues. México. Jaupea, tú, espectáculo, casi en todo ser la campeón. Sí. A cuando se le andaba el curí, cuando el luqueño es. Ojalá Dios quiera o levantar la luz que quede, porque voy a ir para allá. Y a pedir, no va a apoyar esta gente. O vengo a ese superguría, hombre, o jueves. A eso igual Pablo, o mi ñeña, o padre Julio, eso. Pe me acuende pe ayuda pe gracia pe me de mismo coimita ubelan de trabajo en serio vio dice sí ayuda pero cuando va PPC tajina va el canal pe esa me wow se taina canal yande yarañe M sí upemos lunes pujare lunes pues me cuesta esa hoy misa bebé. Sí, bueno. Y importante, seguimos acá en compañía de Doña María, está comentando
una experiencia muy linda con una persona conocida del mundo futbolístico. Realmente muchísima gente le conoce a Pablo Aguilar. Es público, ¿verdad? El problema de salud con que él también tropezaba, que le dificultaba muchas veces tener continuidad en la práctica del fútbol. Y bueno, ya María nos está contando que hicieron la oración al Padre Julio pidiendo favores para él. Él alcanzó la sanación, pudo jugar normalmente al fútbol, logró el campeonato con uno de los clubes importantes en México, y también el Señor le regaló a través de la intercesión del Padre Julio 2 hijos hermosos, ¿verdad? Y sí, tantas gracias, tantos favores que acá nos está manifestando, nos está haciendo saber doña María acerca de la experiencia hermosa también a través de los ruegos que ella le hace al Padre Julio desde hace 20 años atrás. Hace muchos años que doña María está con las oraciones de intercesión, pidiendo principalmente por la salud de la gente, que es lo más importante, lo más valioso que uno tiene en la vida. Entonces también de doña María, a través de Pablo Aguilar, está contando que viajó hasta México para visitar el santuario de la Virgen de Guadalupe, que era un anhelo y un deseo de ella también. Y bueno, estamos acá con esta hermosísima experiencia. Vamos a hacer una nueva pausa y en el próximo bloque vamos a ir hablando de otras gracias y favores recibidos por mucha gente a través de los ruegos del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. El sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Desde Ñandeyarañe'e, el primer canal católico del país, te invitamos a vivir una experiencia de fe inolvidable. Del 10 al 15 de diciembre del 2025, peregrinamos a los santuarios marianos mexicanos en compañía espiritual del Padre Víctor Luis Cabañas. Visita la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, camina por los caminos de la fe y revive el milagro que cambió la historia de América. Incluye billete aéreo, traslados, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, actividades, guía, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Reserva tu lugar hoy mismo con Monditour Viajes al 0983-399-300 o con el Padre Víctor Luis al 0986-404-603. Ñandeyarañe'e, comunicando la fe, uniendo corazones. Estamos de vuelta
Seguimos hablando acá con doña María en su casa, fracción Primavera de la ciudad de Luque. Bueno, doña María, comentáis están las experiencias interesantes a través de la oración, Baguazulañan de Yara, siempre llego a tener la pedir los yerureales ahí en Dedica, y puede ver un año de la ñanda Yara a favor. Bueno, de hombre, hoy nace, pensar que ya te imita ahí, oye, problema ahí a pues. Sí. Se no hará se la tu ahora coja hidrocefalia. Que la ña putu quereo crecer how oña juntar líquido. Sí. How yo pedazo permita curi el mismo día que Hugo abre. Oye, se espera las 4 ni se o las 12 a Carulla. Se ve allá, se dejó ahí en Barbalaya, por eso yo supe. Hoy me acercó pequeño oración y poderoso. Oye, me hago y sigo la Padre Julio me deja porque dice que se me buscó la mamá no haya decir más porque parece que vos no estás bien allá. Entonces, a eso, oye, ese bebé de ella por 6 viajes, porque ella enseña, ¿verdad? Se ayuda a mina, se calma a mí, tú dices, será, oye, Cuba. Apoyar la caruja ya ayuda pura y en idea a calmar a la ituave. La mitad cuando o mañana se deje por la y acabó o buco a ver. Hasta o cacuaba. Eso es. Va, con yo a su cuando yo me voy a hacer máquina. La semana hay la casa se peor saliendo la dice. Jamón oye moita jaco ave y cupebe. Lo pura esa pona que viva Cristo, María de Nazaret. Veía eso, pero oye calma y mija. ¿Cuál ya potan deja el leituave? Se ajupi la bebé. Se pare con la tu Isabel, la se pare. Haro ya puede a voces. How was a hind de go shara a la coco tube. Movió se la Anda, se movió de la mitad. La mitad acá me oía. La mitad acá la oía. Oye, en baite de pero ya apoya ver la oración. Así, Dios mío, Padre Julio, por favor, porque se mondía y sea la roñembo eja y osará la a ver. Eso ve, o cuando para de la eso ve. Hậu bị quá eo ô bị ai sẽ bay ô quả rủ bị có nhà bé là họ áp bằng cái nhà camera là ơi ai sẽ bị ô vua quay bị có líquido así es hậu bé era de misa Juan Emanuel Carlos. Juan Emanuel. Bueno, Haupei me supo o año tiempo de con la mitad acá. 8 meses más o menos. 8 meses. Sí. ¿Usted pico arema, imagina? Arema. ¿Bu tiempo, bu año? 13 años escuela, porque hay más escuela. Hoy más escuela, mira. Sí. ¿Normalizaste? Sí, pero no va a salir. Si ya el cuerpo va a ser de hoy pona. Pero cuando hay que subir porque Arema de Isabel la mitad. Pero veo más en la escuela veo hoja. Y vale, upea. Lo perjudica y superando y por huir la máquina muy a super. Bueno, acá doña Beba no está
haciendo otro relato también de un vecino, de un bebé que tenía posiblemente hidrocefalia, líquido en la cabeza, que llegó hasta su casa con su padre, hicieron la oración al siervo de Dios, al presbítero Julio César, y bueno, en ese momento el líquido que tenía en la cabeza se derramó y esa criatura no necesitó ir a cirugía porque tenía que entrar en cirugía aparentemente para buscar la solución de esa enfermedad. Y bueno, es interesante porque también este niño pudo normalizar su vida, fue a la escuela, en fin, ella no tiene más conocimiento de ella porque esto pasó hace más de 13 años aproximadamente, pero es interesante siempre conocer, ¿verdad?, la gracia de Dios siempre presente en nuestras vidas, y en esta ocasión a través de la intercesión del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, a quien doña María le conoció hace 20 años atrás en Ubicuí, ocasión en que ella llegó hasta ahí para llevar una pancarta, llevar un estandarte de la imagen de Cristo Rey. Bueno, estamos escuchando estos testimonios muy lindos, muy hermosos, y creo que en Ñabeba también hay una niña también. Sí. Cuya tía parece te pidió también para que le rezara al padre Julio, sí, por su salud. Ella vino a buscar ayuda por lo que se habló, porque también hay un niño que ahora también salió de la cirugía, y ella también. Al mismo tiempo, dos luego tuve. Esa nena que estaba en Buenos Aires, que se fue a cirugía, su tía me dijo así nomás que se le tiene que poner como una vena de la cabeza hasta los pies. Y me pidió que rece por ella. Y yo agarré y le di luego la estampa, porque no tenía en ese momento la fotocopia de Y ella llevó y mandó a Buenos Aires. ¿Esta estampa? Sí. Y después me trajo otra vez. Porque envió, no sé si hizo la fotocopia o ese lo mandó. Ella me trajo otra vez. Y tuvo la cirugía y ahora está bien. Y el otro, en esa semana nomás también salió ese joven que tiene cáncer en la páncreas, al lado de la páncreas. Como 3 kilos parece que le sacó el tumor que tenía, y ahora está de alta. Y yo le dije a su tía que diga el testimonio que hizo el padre Julio, porque es lo que hace. Yo soy un medio nomás que reparto a la gente el que tiene fe en esto. Sí. Y funciona. ¿Y este niño de dónde, doña María? De Asunción. Ah, de Asunción. Un policía me trajo la foto, escuchó de mí y vino junto a mí para llevar. Y ese llevó también de ese a hacer la oración. Por eso es lo que un mamá, pero oigo, sí, porque funciona, yo creo. Yo por lo menos así me llama por teléfono, porque en esa semana, como te dije, teníamos novenario de mi suegro, 6 meses, y todos los días nos vamos. Y me llama la gente, entonces
yo doy, después me trago otra vez. Pero ahora pienso hacer nuevamente y voy a repartir otra vez La estampa. la estampita. Muy bien. Bueno, estamos muy contentos en compartir acá con doña María en su casa la experiencia, la fe que ella tiene en Dios por encima de todas las cosas y la confianza también depositada en la intercesión del siervo de Dios, el presbítero Julio César, que está en un proceso de canonización. Esperemos que con la misericordia de Dios, pronto el siervo de Dios llegue a los altares de la Iglesia Católica para que tengamos un nuevo santo paraguayo. Entonces, estamos arribando al final de esta programación. Queremos agradecerle a doña María por recibirnos acá en su casa y por compartir con nosotros esta experiencia. Bueno, Dios se lo pague a doña María, la hora de recibir abuela de Rogape, ya gente mi abuela ahí la de experiencia, en fin, están ponaste ya ahí, ya hindú, ya llegó, eso añan de ya siempre muy presente en Yandereco, bebé. Hoy, llevarle a ver la gente y bueno, a hacer a jurir la misa, verla, y verla, oye, ya ponos ese. A Pepe la de cuey primo y tiapa, la padre Julio, y buruaco la curuzu. Mi mía ya la curuzu. Sí. Aupeape, orecome, ula y tía, y prima, así mandó a poner, vea. Y la padre Julio, o sufría hueve y la pe, y ande ya veo yehuja hueve y se pe barca, ve. Sí. O la tormenta, o jupila y curuzu, o calma la tempestad. Hace en duaya, se me piden baiter la padre Julio, tu chamba la olla poa. Hala ome ea o jovoñan debe la yare con la fe o cambiata mismo coñan de país allá con gente se por lo menos roñemo ese mena dijaron ya por la oración ayure la mis jóvenes animemos a vicio ayure ahí mi gente uerua y hoy seramos a plaza un dipaña de jehuelaña de mi familia escuela ve a hacer las asivas allá Sí. porque se ha ya capilla ve seambo eacue inocente o manuma allá del vicio. Está adulto ahí ya, oíma y peor. Entonces, hoy menos, ya yo hay jugueterían que sea mi sin mí, haya cuidado o yo cuera. Porque es así o coico ahí. Se ve por lo menos. Pues siendo aquí, se me fuera los 4 ojos y trabajo. El mayor o más aposenado, ¿ves? A la UPI menor o más por aduana, ¿ves? A la otro hijo, ¿ves? A la pequeña pajahuea profesora. Entonces, se le me tranquilo, mientras que en la igual ujicoy. Allá, a peaña de, ya yo hay juro allá, y ya se preocupa, si no ya se ocupan a ese cuento. Sí. Amén. Amén. Bueno, un lindo mensaje acá
de doña María para nuestro país como una madre. Ella es esposa y es madre, esposa casada por la Iglesia Católica y es madre de 4 hijos. Está comentando también su preocupación por la violencia en la sociedad, por el peligro, principalmente que pasan los jóvenes a través del consumo de la droga, que es una sustancia nociva y lógicamente muy destructiva, que muchas veces le lleva a la muerte a la gente, hay una destrucción en vida, y ella está lanzando acá un lindo mensaje pidiendo a la gente que haya más amor entre nosotros, que haya un poco de amor por lo menos, dice doña María, y que dejemos de mirar el dinero como algo, como lo más importante, como lo grande, porque muchas veces ella nos está transmitiendo este mensaje que a consecuencia de esa ambición desmedida por el dinero, le estamos matando a mucha gente a través de la droga o quizás con otros hechos u otras actividades que la gente realiza en forma indebida pensando en su enriquecimiento. Entonces cerramos este programa con este lindo mensaje de doña María para todo nuestro país y le entregamos al siervo de Dios, al presbítero Julio César, a las familias paraguayas, a nuestra sociedad, para que él ruegue a Dios para que tengamos un país con trabajo, un país con honestidad, también para que podamos tener esa paz en las familias que corresponde, que nos pertenece. Pues justamente este es el lema del Papa León XIV, la paz. Cuando fue electo como Papa, su primer mensaje central fue la paz, pedir por la paz. Es lo que siempre todos anhelamos. Entonces pedimos al siervo de Dios, el presbítero Julio, que ruegue a Dios nuestro Señor para que reine la paz, la armonía, la igualdad, el bienestar en nuestro querido Paraguay. Le damos gracias a Dios por habernos permitido emitir un nuevo programa, a la Santísima Virgen María, que siempre nos cubre con su manto celestial, y al siervo de Dios, al presbítero Julio César Duarte Ortellado, que siempre también nos acompaña, intercede por nosotros. Y si Dios y la Santísima Virgen nos así permite y nos acompaña, nos volveremos a encontrar en un próximo programa.